Ok, buenos días. Vamos a empezar entonces con nuestro tema de timbrado de retenciones. El día de hoy un servidor Francisco Delgadillo es el que va a estar encargado de esta sesión. Igual ahorita también me comenta Alejandra Solís que si no era facturación 3.0, como bien comentamos hace un momento, la versión de factura 3.0 se retrasó la liberación, por lo cual hasta ahorita no había todas las características que se iban a incluir en la versión. Por lo cual tuvo que cambiar el tema. Me parece que la semana pasada la gerente de servicio del DF, Susana Alcázar, mandó un comunicado donde se hacía el cambio de sesión por lo de que viene siendo ahorita retenciones e información de pagos en Compac y bancos. Ok, vamos comenzando. Entonces el tema del día de hoy entonces va a ser timbrado de retenciones e información de pagos en Compac y bancos. ¿Cuál va a ser el objetivo de este curso o de esta sesión web? Va a ser conocer el manejo de las retenciones e información de pagos en Compac y bancos. ¿Qué versiones de los sistemas vamos a ocupar para esta sesión? Vamos a ocupar Compac y bancos versión 7.70 y componentes 1.1.3 para el correcto funcionamiento, ya que a partir de esta versión es donde se incluye el manejo de retenciones en el sistema de Compac y bancos. ¿Cuál va a ser el temario o la guía que vamos a seguir el día de hoy? Sería primero que nada el apartado de retención y información de pagos de qué es este nuevo documento electrónico. ¿Es un nuevo CFDI o si es algo que ya existía en base a que se está ejecutando el marco legal? Preparando el sistema, el agregar el certificado para poder hacer el timbrado de las retenciones. El uso de las retenciones en el sistema, cómo se manejarían las 10 retenciones que van a estar disponibles, más las otras 15 que también va a manejar Compac y bancos. La consulta de la información, el envío por correo, reportes y el ADD. Así como finalizaremos con un pequeño ejercicio ya directo en el sistema de Compac y bancos. Esto va a ser un nuevo CFDI, pero ¿qué significa un nuevo CFDI? Significa que el SAT está contemplando un nuevo tipo de CFDI para todos los temas de retenciones e información de pagos. Cabe mencionar que este nuevo CFDI que está solicitando el SAT no es anexo 20, no es anexo 24, no tiene nada que ver con la cuenta electrónica, no tiene que ver nada con un documento de ingresos, egresos, traslado como era el anexo 20, o como en su momento pasó en Compac y Nóminas, que en Compac y Nóminas se agregó el nuevo XML de la nómina, el cual era un anexo 20 tal cual, con un complemento de nóminas. En este caso no, en este caso va a ser un nuevo XML con una estructura base, al cual se le va a agregar un complemento específico para cada rama. Ahorita cabe mencionar que todas las preguntas o dudas que tengan se van a contestar al final, porque ahorita ando viendo que están contestando que si va a haber otra liga para factura electrónica. No, ahorita no hay ningún curso de factura electrónica, ya que la liberación, como bien comentábamos, se va a postergar un poco. Entonces más adelante se van a dar cursos ya sobre la versión de factura electrónica versión 3, pero una vez que esté próxima a su liberación. Ok, entonces continuando con el tema de retención de información de pagos, que es un documento electrónico enfocado a la retención. Es un documento que contiene la información de retenciones y pagos efectuados por los contribuyentes. Este se integra por un conjunto de datos generales, adicionando el complemento de cada sector en específico. ¿Qué significa esto? Que todos los apartados de retenciones van a tener un XML base que es completamente diferente a los que conocemos hasta el día de hoy, adicionando un complemento para cada sector en específico. ¿Cuál es el marco legal que abarca el apartado de retenciones? A grandes rasgos van a ser 3 apartados en donde se menciona lo de retenciones en cuanto al SAT. El primer apartado va a ser el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 29, que dice: las personas que quieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios, hasta aquí no vamos hablando de anexo 20, pero adiciona: o aquellas a las que se le habían retenido contribuciones, deberán solicitar el comprobante fiscal digital por internet. ¿Qué significa esto? Que hubieran retenido contribuciones, entonces también se van a tener que timbrar todas las retenciones, adicional a lo que ya se conoce sobre XML, anexo 20, anexo 24 de contabilidad electrónica, por lo cual sería algo adicional. Vamos viendo qué más dice el SAT al respecto de eso. En la regla 2754 de la reforma fiscal nos menciona:
Cuando en alguna disposición fiscal se haga referencia a la obligación de emitir un comprobante fiscal por retenciones efectuadas, ésta se emitirá mediante un complemento al cual hace referencia el párrafo anterior que lo suponga. ¿Qué significa esto? Dice, ¿sabes qué? Vas a tener que generar un XML con toda la información de la retención. Sin embargo, me le vas a adicionar un complemento. Este complemento, ¿a partir de cuándo lo vas a empezar a utilizar? A partir de que yo lo publique en mi portal. A partir de que yo haga alguna referencia sobre un complemento de tu sector en específico, a partir de ese momento ya deberás integrar al XML el complemento que esté solicitando el SAT. Viene otro apartado del marco legal, el cual únicamente es retenciones y pagos. No tiene un artículo, no tiene una fracción, no está en el diario oficial, no está en el Código Fiscal de la Federación, no está en miscelánea. Simplemente lo publicó en su portal y ahorita voy a dar la forma de accesar para verificar que no tiene ningún artículo, ningún número, ni una forma tal cual que lo identifique. Sin embargo, entrando desde Google, buscando retención de información de pagos, vemos que nos abre un apartado para la página del SAT. Una vez que entramos a esa página del SAT, nos va a llevar a la que estamos viendo ahorita en pantalla. En esta página es donde se define, donde pone la estructura de los XML de retención de información de pagos. Sin embargo, no es como en cuenta electrónica, que se sacó un anexo 24 donde se especifica toda la estructura, todo el apartado. O en la contabilidad normal, que sacó un anexo 20, también donde se especificaba toda la información. Aquí simplemente lo publicó en su portal, sin ninguna fracción, sin algún sustento, sin nada que lo avalara. Simplemente publicó el apartado de retención y pago, el cual es un documento PDF, el cual nada más trae la segunda fracción, pero no dice fracción de qué, nada más tiene a segunda fracción, inciso A, inciso B, inciso C. Pero ¿qué es lo que nos dice? La parte importante aquí nos dice del comprobante fiscal digital a través del internet que ampare retenciones e información de pagos. ¿Qué significa esto? Que va a ser timbrado. Debe ser un XML el cual se va a timbrar mediante un pack y todas las validaciones que ya conocemos hasta el día de hoy en cuanto a anexo 20 o en cuanto a la cuenta de las facturas, todo ese apartado. ¿Cuál va a ser la estructura base del XML? O sea, la parte que van a tener todos los XML de retenciones. Empezamos con el nodo retenciones, el cual va a incluir la versión, el número de certificado, el folio interno que maneje el contribuyente, la fecha de expedición, la clave de la retención y la descripción de la retención o el nombre de la retención que estemos manejando en ese momento. El siguiente nodo que va a manejar va a ser el nodo emisor, el cual va a contener el RFC, la razón social y el CURP del contribuyente. Posteriormente viene el nodo receptor. Este nodo receptor se va a poder dividir en dos, nacionales y extranjeros. En el apartado del nodo nacional, ¿qué va a contener? Va a contener el RFC, el nombre de la razón social y la CURP. Y cuando se trata de nodo extranjero, el RFC se cambiaría por un número de registro de identificación del contribuyente o Tax ID. Y la razón social por el nombre de la razón social del contribuyente extranjero que se está manejando en cuestión. ¿Qué nodo más o adicional tiene? Vamos a tener el nodo periodo, el cual va a tener mes inicial, mes final y ejercicio. Va a tener también el nodo total, que va a tener el monto total de la operación, la parte grabada de esa operación, la parte exenta y el monto total retenido. ¿Qué significa esto? Que también estamos hablando de la parte que grabó y exentó para ISR estos conceptos de retenciones o este importe del cual se tomó para la retención. Vamos a tener también el nodo de impuestos retenidos. Aquí, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener la base de la retención, el impuesto, el monto que se retuvo y el tipo total de la retención. Posteriormente se viene, ahora sí, el dato del complemento. Esto que vimos ahorita era la parte base del XML o la parte que todas las retenciones van a tener. Sin embargo, dependiendo del sector, vamos a tener un complemento en específico. Entonces se viene el nodo complemento, el cual puede tener el complemento de operaciones con derivados, con sus respectivos nodos
cada uno de ellos. Cabe mencionar que cada complemento tiene nodos completamente diferentes, no son nada comparativos o no son iguales. Puede tener también el complemento del sector financiero, el cual puede tener sus nodos independientes, pueden ser más, pueden ser menos. Y así sucesivamente con cada uno de los complementos que está manejando el SAT, con sus respectivos nodos cada uno de ellos. En este caso, pues cabe mencionar que todos son nodos diferentes y que ningún complemento es igual entre sí. Son complementos para sectores totalmente específicos y por ende cada complemento es distinto. En COMPA aquí se incluye el manejo de este nuevo CFDI de retención de información de pagos para cumplir con las obligaciones fiscales vigentes. El SAT ya publicó un catálogo de los complementos que va a manejar, los tipos de complementos que va a manejar, y también ha publicado algunos XSD. ¿Qué significa algunos? Que no de todas las retenciones que menciona que va a utilizar ha hecho la publicación. Ya viendo un poco más a detalle, el SAT ha publicado 25 complementos de retenciones, de los cuales uno es otro tipo de retenciones. Menciona el SAT, ok, con respecto a las retenciones que yo desconozca o que yo no esté manejando, podrás utilizarla en este nodo. Este nodo que va a contener un apartado de, sabes que vas a describirme una descripción detallada de por qué se está realizando esta retención que yo no tengo considerada. Entonces el nodo del complemento de otro tipo de retenciones únicamente sería un solo nodo, el cual va a contener toda la descripción detallada de lo que ampara dicha retención. En dado caso de que no se incluyera en alguno de los sectores que está poniendo el SAT de los 25, sin embargo cabe mencionar que eso de la retención no es algo nuevo. Es algo que se viene manejando desde años atrás con las constancias de retenciones, que eran documentos en papel, los cuales el contribuyente entregaba y con ese se puede hacer válido fiscalmente. Entonces hasta ahorita estos XML no es algo nuevo, únicamente viene a sustituir el papel de algo que ya se venían haciendo en las empresas. Por lo cual dice el SAT, oye, ya tengo varios años trabajando el apartado de constancias de retenciones, por lo cual es muy poco probable que algo se me haya escapado. Sin embargo, pues te voy a dar la opción de este complemento de otro tipo de retenciones. De estos 25 tipos de retenciones que publicó el SAT, únicamente de 11 ha publicado XSD. Pero cabe mencionar que de estos 11 XSD que publicó, hay uno que no está dentro de los 25 que dijo que iba a manejar, que es el sector financiero. Ahorita entre los 11 que ha publicado están dividendos, sector financiero, intereses, arrendamientos en fideicomiso, pagos a extranjeros, enajenación de acciones, premios, fideicomiso no empresarial, planes de retiro, intereses hipotecarios y operaciones con derivados. Son los 11 XSD que ha publicado el SAT en su portal. Sin embargo, al hacer una comparación contra los 25 tipos de complementos que dijo que iba a manejar, es lo que estamos viendo ahorita en pantalla. Tenemos del lado derecho los 25 complementos que dice el SAT, que yo voy a utilizar como tipo de complementos, y del lado izquierdo tenemos los XSD que ha publicado. Sin embargo, al momento de hacer así el match o la comparativa, vemos que el del sector financiero no entraba en ninguno de los 25 que había mencionado. Por lo cual hasta ahorita el SAT no ha dicho que se trabaje tal cual el complemento del sector financiero. Ahorita en el sistema tú vas a poder seleccionar estos 25 complementos. Sin embargo, si utilizamos uno de los cuales no ha publicado el XSD del SAT, este complemento únicamente va a tener las partes del encabezado o la parte general que ya vimos del XML, no va a contener el apartado de complemento. Si utilizamos un apartado de retenciones del cual el SAT ya publicó XSD, el sistema adicionalmente en el XML de la parte del encabezado, que es la parte fija que hemos manejado, ahorita para este nuevo XML, adicionalmente va a agregar el apartado del complemento. Vamos viendo ahorita un ejemplo de retenciones por el apartado de dividendos. Computación en Acción le paga 100,000 pesos por dividendos a Francisco Delgadillo. Aquí cabe mencionar que el apartado de dividendos es algo completamente distinto a lo que se trabaja en nóminas o cuando se da de alta un asimilado en nóminas. ¿Por qué quiero aclarar esto? Un dividendo es cuando
un accionista de la empresa invierte parte de su capital para obtener un rendimiento o una utilidad. En este caso no es por la parte entonces de asimilados. El asimilado pues trabaja en la empresa como accionista y recibe un sueldo por sus acciones. Aquí no, aquí es cuando la persona invierte a capital de la empresa para obtener una utilidad por ese capital que está invirtiendo. Entonces en el ejemplo ahorita aquí, el accionista Francisco Delgadillo, por la parte que invirtió de su capital a capital, va a obtener una utilidad de 100,000 pesos. Sin embargo, de estos 100,000 pesos, la empresa no le va a otorgar los 100,000 pesos a Francisco Delgadillo. Le va a otorgar únicamente 70,000 pesos. ¿Por qué motivo? Porque en la ley se especifica que para el apartado de dividendos se debe de retener un 30% del monto total que se esté otorgando. En este caso, hablando de 100,000 pesos, el 30% pues serían 30,000 pesos. Entonces, a final de cuentas, tenemos una retención de 30,000 pesos, la cual yo al momento de hacer mi declaración poder convertirlo en un ISR acreditable y al final de cuentas la empresa me genera únicamente un cheque por 30,000, por 70,000 pesos, no por los 100,000. Adicional al cheque o al pago que me está haciendo de los 70,000 pesos, anteriormente me daban una constancia de retenciones, que era un papel físico en el cual se detallaba cierta información que el SAT solicitaba, diciendo, ¿sabes qué? Con este documento vas a poder amparar la retención que yo te hice de los 30,000 pesos. Sin embargo, viendo ya un poco más a detalle en qué momento el SAT se enteraba de este documento en papel. Únicamente hasta el momento en que yo iba a hacer mi declaración o bien en una auditoría. Entonces el SAT normalmente pues desconocía de si este papel realmente me lo entregó la empresa, no lo entregó, existe, no existe, qué es lo que pasaba con una hoja de papel. Pues ahí se perdía el control. ¿Qué es lo que menciona el SAT para llevar un mejor control al respecto o qué iniciativa está teniendo el SAT para atacar este punto? Va a ser un XML. Ok, ¿sabes que me vas a generar un XML timbrado de esa constancia de retención de pagos? ¿Qué es lo que va a contener el XML? Como bien estamos diciendo, los datos generales de la retención, que va a ser la parte base del XML, y adiciona un complemento para cada sector en específico. Entonces, ahora Francisco Delgadillo, en vez de entregarle su hoja de constancia de retenciones, le va a entregar un XML vía correo electrónico o vía físico. ¿Qué va a contener? Debe de contener pues el XML, como bien sabemos, ahorita el XML es la parte fiscal o es el documento fiscal válido, y el PDF de la representación de dicho XML, la representación impresa del comprobante. Vamos viendo ahora, esto era como la parte teórica o la parte de las retenciones de en dónde se publicó, el marco teórico, qué es un nuevo XML. Ahorita vamos a ver cómo se implementa el sistema y cómo se verificaría o cómo se vería un XML hecho por el apartado de retención e información de pagos. Ok, primero que nada, antes de generar nuestro documento de retención hay que preparar el sistema. Para ello se agregó un acuerdo de servicio. Al momento de estar instalando el sistema nos va a aparecer la ventana que tenemos ahorita en pantalla. Esta ventana es independiente al acuerdo de licencia que normalmente se venía trabajando en el instalador. Este acuerdo de servicio más que nada nos menciona el apartado de la conexión que va a ser con PAC y bancos hacia el PAC, ya que como bien conocemos, adicional a esto se tiene que firmar un manifiesto, el cual va a hacer que el contribuyente está de acuerdo en que el PAC haga su timbrado y envíe la información a Hacienda. Pero eso era una comunicación PAC-SAT. Pero ahora, ¿qué pasa con la comunicación que había entre el sistema y el PAC? Ah, ok. Este acuerdo de servicio es el que estipula todos los términos con respecto a la comunicación que hace el sistema de bancos hacia el mismo PAC. Como bien dijimos, va a ser un comprobante timbrado o un comprobante fiscal digital por internet, el cual se debe de enviar al PAC. Para esto, pues estamos hablando de un CFDI, el cual para poder ser timbrado, pues ocupa de un certificado o de una fiel, dependiendo si es persona física, puede utilizar su fiel, si es persona moral, únicamente el certificado de sello digital. Entonces, para poderlo generar, vamos a tener que agregar en el sistema nuestro certificado fiel
Pero ¿en dónde lo vamos a agregar? Ok, en el apartado de la redefinición de la empresa se agrega una nueva pestaña, que es la 7 de cese de fiel, donde nos va a solicitar el certificado, la llave y la contraseña para poderlo agregar o poder timbrar nuestro documento de retenciones. Cabe mencionar aquí que este apartado tiene las mismas validaciones que en el sistema de comercial, AdminPack, factura electrónica, nóminas. ¿Cuáles son estas validaciones? Que el certificado corresponda con la llave, corresponda con la contraseña, que esté vigente aún el certificado, que si es persona física pueda utilizar la fiel, si es persona moral únicamente el certificado de sello digital. Y las validaciones que ya conocemos hasta el día de hoy, que hemos utilizado en los demás sistemas Conta Key. Entonces sería agregar los certificados, la contraseña, verificar la vigencia del certificado y guardar los datos para que nos guarde el certificado en el sistema y pueda ser utilizado para el timbrado de las retenciones. Adicionalmente, puede que haya usuarios en nuestra empresa que queramos que sí ingresen al apartado de retenciones y usuarios que no, por lo cual en el sistema se agrega en el apartado de los perfiles un nuevo configurador para poder accesar a este módulo. Este apartado de permisos, ¿dónde se encuentra? Se encuentra dentro del perfil en la pestaña documentos. Vamos a poder encontrar la opción retenciones, la cual vamos a poderle asignar si va a poder crear, borrar, cambiar, ver o timbrar con el apartado de retenciones. Esto se puede entonces hacer por cada perfil de usuario para poder dar acceso o restringir el acceso en dado caso que sea necesario al usuario al apartado de retenciones. Vamos a poder tener tres accesos al apartado de retenciones. El primer acceso va a ser desde el menú de documentos retenciones. El segundo acceso podrá ser desde un acceso directo que se pone en la barra de iconos del sistema hacia el módulo de retenciones. Y el tercer acceso va a ser desde el documento bancario de cheque o egreso. Vamos a tener también un botón para acceder al módulo apartado de retenciones. Vamos viendo el primer módulo en pantalla ahorita, lo que se está presentando en la visualización. Va a ser entonces desde el menú documentos retenciones, dentro del sistema, menú documentos, retenciones, va a ser nuestro primer acceso. El segundo acceso, ¿cómo se vería en el sistema? Ya hablamos de un icono, tenemos nuestro sistema, nuestra barra de iconos, y aquí vamos a tener un nuevo botón, el cual va a ser retenciones. También dando un clic en este botón vamos a poder accesar a dicho módulo. Y el último apartado que mencionábamos es desde el documento de cheque o egreso, que es la ventana que tenemos ahorita en pantalla, vamos a tener en la parte superior un nuevo botón que se llama retenciones, el cual nos va a llevar al módulo para generar la retención. Aquí es muy importante mencionar que aun cuando podemos accesar al apartado de retención de información de pagos desde el documento de cheque o egreso, este no se liga o no está casado al documento, es únicamente un acceso al módulo de retención de información de pagos. Sin embargo, no se queda asociado tal cual el XML a este cheque o egreso. ¿Por qué motivo? Porque también muchas empresas ya están manejando ahorita su propio sistema, pues que lleva el control de la chequera, y únicamente puede que el sistema de Conta Key Banco lo utilicen para generar los documentos de timbrado y timbrarlos, que es muy diferente entonces al documento de cheque o egreso. Por lo cual se decidió entonces generarlo como un módulo independiente en el cual se llene la información únicamente de la retención y se puede hacer el timbrado. Una vez que ya entramos por cualquiera de estos tres accesos, se nos va a desplegar la siguiente ventana, la cual el primer dato a destacar o el primer dato a capturar en esta ventana va a ser el tipo del complemento. ¿Qué complemento vamos a utilizar entonces de los 25 que mencioné yo como SAT que se van a poder realizar? Aquí vamos a poder seleccionar entonces, como bien comentábamos, los 25 complementos. Si utilizamos un complemento del cual no está publicado un XSD, únicamente nos va a generar el XML con los datos generales del XML o de la retención. Si utilizamos
un complemento el cual ya tiene un XSD publicado, vamos a poder agregar adicionalmente al XML un nodo de complemento, donde se ve toda la información específica de dicho sector. El siguiente apartado a seleccionar va a ser un folio. Aquí cabe mencionar que el folio va a ser un carácter numérico del 0 al 9, a 20 posiciones. Si nos vamos un poco a detalle de qué es lo que se menciona en el SAT, en la estructura del XSD, menciona que puede ser un valor de 20 dígitos, sin embargo que puede ser alfanumérico. Ahorita por cuestión interna o por cuestión de uso en bancos vamos a manejarlo numérico para que haya un orden en cuanto a los folios que utilizamos en bancos y en todos nuestros sistemas Compa aquí. Sin embargo, si en un futuro en el ADD importamos un XML el cual tiene un folio alfanumérico, el ADD ya viene preparado para poder importar dicho XML, por lo cual no debería haber inconveniente en que un XML donde el folio tenga un valor alfanumérico haya problema para poderlo importar al ADD. Cada complemento va a llevar su propia foliación. Entonces seleccionamos por ejemplo ahorita el apartado de dividendos y hacemos 10 folios y posteriormente agarramos el complemento de extranjeros y generamos un folio, nos arrojaría el folio 1. Entonces son folios independientes cada complemento que se esté manejando. El siguiente campo a capturar va a ser pues, la fecha con la cual se está generando el documento de retención de información de pagos o constancia, alguna referencia que queramos capturar y seleccionar el beneficiario. Aquí vamos a poder seleccionar el beneficiario, el cual vamos a tener que tener dado de alta en Compact Bancos. Si no lo tenemos dado de alta, tendríamos que darlo de alta para poderlo seleccionar. Seleccionamos nuestro beneficiario, la referencia y ahora sí, ok, este documento de retención, ¿qué rango de periodos avala? Ok, va a avalar de periodo de enero a enero, de enero a febrero, de enero a marzo, dependiendo como el contribuyente vaya a efectuar su retención o su constancia. Aquí va a ser tal cual, emitir su constancia va a ser tal cual se va a emitir en Compact Bancos. Y seleccionar el ejercicio. Una vez que seleccionamos los datos generales del documento de retenciones, ahora sí vamos a empezar a teclear los importes. En el apartado central de impuestos tenemos que dar clic derecho y nos va a desplegar tres opciones. La primera opción va a ser agregar al final. ¿Qué significa esto? Que nos va a permitir agregarle un movimiento al apartado de impuestos. Tenemos la opción de modificar, el cual una vez que tengamos alguno capturado vamos a poder ingresar a ese movimiento para editarlo, y el apartado eliminar, el cual también una vez que tengamos capturado algún movimiento vamos a poder darle un clic en eliminar y se borrará el registro de ese movimiento. Vamos a darle entonces ahorita en el botón de agregar al final para empezar a capturar un movimiento. Vamos a aplicar ahorita el mismo ejemplo que vimos hace ratito de dividendos con Francisco Delgadillo, accionista. Vamos a aplicarlo ahorita aquí en el sistema. Entonces el primer dato que nos pide es importe base. ¿Cuál era el importe base? Si bien recordamos eran 100,000 pesos, por lo cual se capturarían en el importe base los 100,000. Posteriormente viene el tipo de impuesto. Cabe mencionar que para retención existen tres tipos de impuestos para retener. Dos los conocemos muy bien, que es el de ISR y el del IVA. Sin embargo, en casos muy específicos ya también se considera una retención de IEPS. Entonces, por eso es por lo que nos da estas tres opciones de impuestos para retener en el apartado del movimiento de retención de información de pagos. Para este caso, pues fue una retención de IVA, de ISR, perdón. ¿Y cuánto fue el importe que se retuvo? Estábamos hablando de 30,000 pesos. Posteriormente viene si el pago va a ser de tipo provisional o si ya va a ser un pago definitivo. Aquí ahorita lo vamos a poner como pago provisional, ya que todavía no hace su presentación de impuestos para la devolución de IVA. Guardamos. Y ya nos agrega nuestro movimiento en el apartado de impuestos. Ahí como podemos ver ya se agregó el movimiento de los 100,000 pesos con su impuesto retenido de 30,000 pesos. Si vemos ahorita la pantalla que tenemos que estamos visualizando, vamos a tener que el total de retenciones nos lo calcula en automático. ¿Sabes qué? Ahí van los 30,000 pesos, que fue lo que tú me capturaste. Sin embargo, el apartado del monto total
de las contribuciones, el total grabado y el total exento, eso el sistema no lo va a calcular en automático. ¿Por qué motivo? Porque cada complemento maneja distintas tasas de retención, distintas tasas de grabado y distintas tasas de exento e importes diferentes que van a servir para la contribución de información de pagos, por lo cual no podría ser manejable, no podría ser configurable para que el sistema lo calculara en automático, por lo que este apartado va a tener que calcularse de forma manual y agregarse al sistema. Entonces el monto total de la operación, la parte grabada y la parte exenta es lo que se va a tener que capturar en automático. El total de retenciones se calcula, este sí, de forma automática por parte del sistema. Posteriormente viene todo el apartado ahora sí de los datos del complemento. Ahorita estamos viendo en pantalla el complemento pues dividendos, el cual pues ya tiene publicado un XSD y vienen ciertos campos en específico. Aquí va a ser un punto importante aclarar, va a ser el siguiente. Oye Francisco, ¿qué datos voy a capturar en este complemento? Ahora bien les comento o les hago la siguiente afirmación. Ustedes normalmente ya han manejado Admin Pack, comercial, factura electrónica, en el cual manejamos adendas o algunos complementos, Liverpool, etc. Sin embargo, ahora les pregunto, ¿qué campos se capturan en el complemento Liverpool? ¿Qué campos se capturan en el complemento AMS detallista? O inclusive, ¿qué datos se capturan en cada una de las adendas? Pues es casi imposible aprendernos todos los campos y qué es lo que va en cada campo. Sin embargo, tenemos aquí una facilidad. El SAT estos documentos ya los manejaba, como bien comentamos hace ratito, manejaba en papel nuestras constancias de retenciones. Lo único que hace es los datos que ya capturaba el usuario en su constancia de retenciones son exactamente los mismos datos que está solicitando el SAT para el timbrado. Entonces ahorita Compaq Bancos está trabajando como que si fuera una máquina de escribir. Es como que si tú agarras tu hoja, la pones en la computadora y vas a teclear los datos que ya te solicitaba el SAT a ti como contribuyente. Entonces todos estos campos el usuario ya los conoce. ¿Por qué? Porque ya desde hace años los maneja en su constancia de retenciones. Entonces yo aquí podría definir el siguiente punto. Oye Francisco, ¿cómo sé si un contribuyente va a caer en este apartado de retención e información de pagos? Ok, la respuesta sería es preguntarle, ¿manejas constancias de retenciones en papel? No, ok, sabes que este no es tu giro o tú no estás obligado a generar el timbrado de retención e información de pagos. Ok, la respuesta es, ¿sabes qué, Francisco? Sí, yo generaba en papel mis constancias de retenciones e información de pagos. Ok, entonces aquí sí se adecua el sistema de bancos para que tú puedas trabajar en el sistema del timbrado de las retenciones. Los datos que te va a solicitar van a ser exactamente los mismos que llenabas en tu constancia, únicamente aquí en el apartado del complemento. Otro punto importante aclarar aquí es porque también les pueden preguntar, oye, ¿y por qué no se agregó en factura electrónica? ¿Por qué no se agregó en comercial, en admin pack? Ok, normalmente hay una facilidad que dio el SAT que dice, ante la constancia de retenciones puede haber otro documento que sustituya o que sea válido en cuanto a la constancia de retenciones. ¿Cuál va a ser? Va a ser cualquier documento fiscal digital por internet o cualquier documento timbrado en el cual se defina la retención. Por ejemplo, ahorita va a ser muy común que me diga, oye, ¿sabes que para recibos de arrendamiento? Pues ahí yo lo estoy manejando en factura electrónica o en admin pack y hago mi retención. Voy a necesitar adicionar a mi documento en comercial de mi recibo de arrendamientos generar un documento por la retención. La respuesta sería no, por esta facilidad que menciona el SAT, que dice, sabes que si existe un documento fiscal el cual ya ampare la retención, ya no será necesario hacerlo como facilidad. Entonces, en el documento de nuestro recibo de arrendamientos, como ya viene desglosado la retención, ese documento va a sustituir o puede amparar ante el apartado de pago o retenciones de pagos. Ahora bien, también en las facturas, en cuanto a servicios profesionales, también es la misma situación.
Oye, ¿sabes que genera un documento por servicios profesionales? Si en el documento ya timbrado ya viene desglosada la retención, ya no será necesario en este caso generar el documento del pago de la retención. Únicamente con el documento fiscal que teníamos era más que suficiente. Entonces aquí pudiéramos definir o podemos generar una premisa de que el apartado de retención de información de pagos únicamente va a ser cuando no existe un documento de deuda o no existe un documento que ampare a la retención. En este caso que les mencionaba del dividendos, el accionista pues otorga 20,000 pesos al capital de la empresa. Sin embargo, pues aquí no recibe un comprobante fiscal digital o no recibe algún comprobante por esos 20,000 y que vayan a pagar a la retención que se le va a hacer en un futuro por los 30,000 pesos. Sino que ya sabes que ya es momento de recibir pues, mis utilidades por el capital que yo invertí y no hubo un documento que amparara o que se enterara del SAT de dicha retención. Por lo cual dice, en esos casos sí me vas a tener que timbrar el documento de retención de información de pagos. Una vez que ya capturamos todo nuestro documento de información y retención de pagos, ¿cuál sería el paso a seguir? Sería timbrarlo. Para esto en la parte superior tenemos un botón de timbrar, donde nos va a solicitar la contraseña y la clave privada. Y aceptamos. Aquí un punto muy importante va a ser el siguiente mensaje de error que pongo en pantalla. El mensaje de error 160423, validación XML, error no controlado. ¿Qué es lo que significa este mensaje de error? Cabe aclarar que en este caso, como se ocupa hacer una validación de los XSD en el portal del SAT y se necesita hacer la verificación también con el PAC por cada uno de los nodos específicos, en CompAQ Bancos ahorita no es posible simular el timbrado. ¿Qué significa eso? Que si agregamos los certificados de prueba, no va a ser posible hacer un timbrado ficticio, como en el caso de factura electrónica, comercial, AdminPack, en el cual nos arrojaba el UID 00000 y podíamos generar un XML ficticio con el cual podíamos verificar los nodos que genera. En este caso no. Ahorita en CompAQ Bancos no es posible hacer entonces el timbrado con certificados de prueba. Aquí si ustedes lo requerían para alguna demostración, etcétera, ahorita lo que puedo hacer es enviarles por correo electrónico. Nada más se ocuparía que me pusieran su correo electrónico en el chat para posiblemente enviar por correo algunos ejemplos de XML, o bien levantar alguna sugerencia en el apartado de servicio para que se agregue el apartado del timbrado ficticio o la simulación del timbrado con los certificados de prueba y si puedan obtener XML para las demostraciones. Entonces, aquí ya continuando con la diapositiva, nos marca el error. Suponiendo que fuera un certificado de realidad timbrado, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a arrojar ya en el documento, como podemos ver, el apartado de que se timbra. Nos va a decir, el documento ya está timbrado, no es posible editarlo. Estado del documento timbrado y nos pone ahí el UID. En este caso, el botón de timbrar cambia y en vez de decir ahora timbrar va a decir entregar. Enviar. ¿Esto para qué? Para hacer el envío por correo electrónico. Para poder enviar tanto el XML como el PDF correspondientes a nuestro documento de retención de información de pagos. Oye Francisco, ¿y voy a poder cancelar el documento? Sí, vamos a poder cancelar el documento una vez que está timbrado. Sin embargo, ahorita no hay un aviso de cancelación al SAT. ¿Qué significa esto? Que no vamos a poder cancelar desde el sistema ante el SAT. Tenemos que hacerlo como lo hacíamos en un principio con la facturación electrónica, que tenemos que entrar directamente al portal del SAT para cancelar cada uno de nuestros comprobantes. Ahora, cuando le damos en el botón de enviar, nos va a abrir la ventana para seleccionar los datos de envío por correo electrónico. ¿Qué datos nos va a solicitar? El correo electrónico a quien se va a enviar, algún asunto, algún título, el cuerpo del correo, todo el desgloso, todo el mensaje que le queramos poner, la firma, desde qué correo va a salir y la contraseña del correo saliente. Únicamente con eso ya le damos en enviar y hace el envío por correo electrónico. Ahora bien, viendo las ventanas de algunos de los complementos,
sería, por ejemplo, servicios profesionales, que sería el complemento 1 que menciona el SAT. Al momento de seleccionar, como podemos ver aquí en la parte inferior donde va el apartado del complemento, nos aparece vacío. ¿Por qué? Porque hasta ahorita el SAT no ha publicado un XSD correspondiente a servicios profesionales. Entonces, pudiéramos capturar, o el contribuyente debe de timbrar su XML aun cuando no haya un complemento para servicios profesionales. La respuesta es sí. El SAT menciona, ¿sabes qué? Vas a tener que timbrarme la parte general o global del XML, y una vez que yo vaya definiendo cada uno de los XSD o el apartado de complementos, tendrás que adicionarme a los nuevos documentos el apartado de complemento. Por lo cual en este caso tenemos, en algún caso de servicios profesionales en el cual ocupe timbrar su retención, podrá hacerlo sí, únicamente capturando el movimiento de los importes de la retención y timbrándolo directamente. Únicamente el XML no tendría el apartado o el nodo del complemento correspondiente a servicios profesionales. Lo mismo aplicaría para regalías por derechos de autor. Como podemos ver, tampoco tiene datos. El de dividendos ya tiene, en este caso estamos hablando aquí que tiene 9 datos a capturar. Intereses, el cual tiene 6 datos y son completamente diferentes a los de dividendos. El de arrendamiento en fideicomiso, el cual también andamos hablando aquí de 7 datos, los cuales son diferentes. Entonces lo que quiero que vean es cómo cada complemento te pide datos distintos. Son casos muy específicos en los cuales les comentaba que si te me preguntan, oye Francisco, ¿sabes qué es lo que debo de capturar en cada uno de ellos? La verdad lo desconozco. ¿Quién lo va a conocer? El mismo usuario. Como bien comentamos, únicamente estos documentos vienen a sustituir a las constancias de retenciones que ya se hacían en papel, por lo que los datos que solicitas son exactamente iguales a los de nuestras constancias. Entonces no debemos tener problemas en cuanto a qué datos capturar, ya que es exactamente lo mismo que ya se viene haciendo en las empresas, únicamente cambia el medio y la forma. Ahora la forma, en vez de ser de papel, pues ya es digital, y el medio de entrega, en vez de que sea en auditoría o en mi declaración, pues ya va a ser por medio del timbrado mediante el PAC. Ahora bien, va a generar un PDF, sí va a generar un PDF con una plantilla. Nada más cabe mencionar aquí que ahorita esta plantilla es una plantilla única, no es editable. Como bien sabemos, hasta ahorita el formatos digitales únicamente ha salido liberado para comercial. Algunas personas lo utilizan para editar algunos formatos de nóminas, y se puede utilizar para editar a lo mejor este formato también de Compact y bancos. Sin embargo, todas las funciones o todas las características de la base de datos de bancos pues todavía no están incluidas, por eso no se ha liberado con Compact y bancos. Por lo cual no se recomendaría hacer alguna modificación, ya que pues no necesariamente van a estar disponibles todos los campos de la base de datos de Compact y bancos para poderlos agregar al PDF. Aquí los datos a destacar es los datos que nos pone arriba del código de barras bidimensional, donde nos va a aparecer cierta información general de los complementos, y cada uno pues va a traer información diferente. Este sería un ejemplo del XML. Como bien podemos ver, tiene en la parte superior los datos del certificado, el sello, el número de certificado. Luego viene un apartado general, que es todo el apartado de retenciones, que es la razón social, si va a ser nacional o extranjero, la razón social, el ejercicio, el mes, todos los datos generales del XML. Y adicionalmente vamos a traer el dato del complemento. Puedo ver pues los datos del complemento pues son mínimos en comparación del XML. Aquí estamos utilizando el complemento de intereses hipotecarios. Aquí tenemos de los nodos de la deducción del pago, el monto total, etcétera. Distintos pagos o distintos nodos que se van a utilizar dependiendo de cada complemento. Como bien comentamos, va a haber un complemento que el cual SAT dice, ¿sabes qué? Va a ser otro tipo de retenciones. Por si se me pasó algún sector en específico, alguna retención nueva, algo por el estilo y no lo tengo yo definido, aquí podrás definirme en el apartado de descripción todo el detalle de lo que ampara esta retención o el por qué se generó esta retención en cuanto a importes. Sin embargo, como bien comentábamos, pues como son situaciones que ya se vienen manejando desde años,
pues hasta ahorita es muy raro que se llegue a presentar un caso en el cual sea una retención que el SAT no había considerado ya. Sin embargo, pues el SAT dice, ¿sabes qué? Pues aquí está el complemento, por si existiese, ahí detallame todo lo que tiene que ver con este complemento. Reportes. Para validar la información se agrega un nuevo reporte al sistema. Este reporte es el listado de retenciones. ¿Para qué nos va a servir? Nos va a servir para consultar todos los documentos de retenciones, ya sea por un rango de fechas, por un rango de folios, por únicamente un solo complemento en específico, por documentos ya timbrados, por documentos todavía sin sellados, sin timbrar. Vamos a poder hacer un filtrado de toda esta información. ¿Cómo vamos a poder acceder a este nuevo reporte? Este nuevo reporte se encuentra en el menú de reportes, auxiliares, listado de retenciones, que es el que estamos viendo en pantallas. Reportes, auxiliares, listado de retenciones. Es donde se encuentra este reporte. ¿Qué filtro nos va a solicitar? Nos va a solicitar los siguientes filtros. Nos va a solicitar un rango de fechas, un rango de folios, si van a ser todos los beneficiarios, si van a ser todas las retenciones o algún complemento en específico de retenciones, qué documentos se van a imprimir, si todos, si no únicamente los activos o los inactivos, únicamente de estado timbrado, de estado por timbrar o todos, y el orden en el cual nos va a mostrar la información. Una vez que ejecutamos el reporte, nos aparecería la información de la siguiente manera. ¿Qué es lo que nos traía de información en el reporte? Nos traía la fecha, el folio interno, el beneficiario, el total de la retención, el tipo de complemento y la parte importante aquí es si está timbrado o está por timbrar. ¿Por qué? Porque de esta forma, de este reporte vamos a poder visualizar de forma fácil si hubo algún documento que se nos pasó y el cual no lo timbramos. Aquí vamos a poderlo detectar. Asimismo vamos a poder detectar ya sea por un solo beneficiario cuánto fue el importe total que se le retuvo, ya sea por un complemento en específico o por todos los complementos. Como podemos ver al final tiene una sumatoria de total de documentos y nos suma los importes de las retenciones. Entonces podemos ver por cada beneficiario, podemos ver a lo mejor por el complemento de dividendos cuánto retuvimos en este mes o en este año. Y así sucesivamente por cada apartado, o podemos filtrar información según la requiera la empresa. Otro método de consulta va a ser por medio del administrador de documentos digitales. En este caso se agregan dos pestañas nuevas o adicionales al ADD. Se agrega la pestaña de retenciones recibidas y retenciones emitidas. En estas pestañas vamos a poder ver los documentos de retención e información de pago, tanto que hemos emitido y timbrado como los que hemos recibido. ¿Qué información nos va a aparecer? La fecha, el folio interno, el RFC, el total de la retención y el tipo de complemento que se está manejando en ese XML. Ok, a grandes rasgos esto sería la información teórica. Vamos, si gustan, ahora a la práctica. Vamos viendo cómo implementar todo lo que vimos el día de hoy ya directamente en el sistema de Compact Bancos. Entonces, entramos al sistema de Compact Bancos. Y entonces lo primero que nos decía para preparar el sistema era, ¿sabes qué? Agrégale los certificados de sello digital para poder timbrar o sellar tus apartados de retenciones. Entonces, vamos a irnos al apartado de configuración, redefinir empresa. Ok, y en la pestaña 7 de CCD Fiel vamos a agregar nuestro certificado. Ok, la contraseña del 1 al 8 a minúscula. Vemos la vigencia y aquí nos manda un mensaje que nos dice que el certificado es de prueba, aceptamos. Y ya con eso nos guarda ahorita el certificado para poder hacer el sellado.
Posteriormente veamos que tenemos tres accesos a nuestro documento de retención de información de pagos. El primer acceso va a ser entonces desde el menú Documentos, Retenciones. Nuestro segundo acceso sería desde el icono de retenciones. Y nuestro tercer acceso sería desde el documento bancario de cheque o egreso. Si yo me voy ahorita al menú de documentos cheques, selecciono mi cuenta bancaria, mando llamar a algún cheque ya existente o alguno nuevo que estoy realizando. Y le damos en el botón superior de retenciones. Como bien comentábamos, tal cual la retención o el timbrado de la retención no está ligado al documento de cheque, únicamente va a ser un acceso que vamos a tener para capturar la información. Sin embargo, no va a extraer información del cheque, ni va a estar ligado, por lo cual no es como de, ok, sabes que forzosamente debo de ingresar siempre desde el documento de cheque egreso. No, podemos acceder desde cualquiera de estas opciones, ya que es un módulo independiente. Esto, como bien comentamos, por si alguna empresa no quisiera manejar el uso o llevar el control del banco en Compact y Bancos, únicamente pudiera utilizar el puro módulo de retenciones para el timbrado. Entonces le damos y ya nos manda a llamar la ventana del tipo de complementos. Vamos viendo, por ejemplo, ahorita como bien comentábamos, vamos haciendo ahorita un ejemplo de servicios profesionales, por ejemplo, que como bien mencionábamos hasta ahorita de servicios profesionales, no hay un XSD publicado, por lo cual ahorita que lo selecciono, se fijan en la parte inferior, en información de complemento, nos lo pone vacío. ¿Por qué? Porque no hay hasta ahorita un complemento publicado por el SAT para servicios profesionales. Si ahorita yo genero el documento y lo timbro, en el XML únicamente se ven los datos generales de la retención. Lo que veíamos, si va a ser el contribuyente, el mes inicial, mes final, el ejercicio, el importe total, el importe de la retención. Sin embargo, ya no específicos de algún complemento o información adicional para servicios profesionales, pues no habría en este momento. ¿Por qué? Porque no lo ha publicado el SAT. Entonces aquí ya se fija, me marca el folio 2. ¿Por qué? Porque en algún momento ya se ha utilizado el folio 1 para servicios profesionales. Entonces cada complemento lleva su foliaje único e incremental. Fecha, vamos a dejar la fecha del día de hoy. Beneficiario, vamos a seleccionar a Francisco Delgadillo, que va a ser un beneficiario nacional. Periodo inicial enero, periodo final, vamos a marcarle más bien febrero, que va a ser el mes de febrero. Ejercicio 2015. Como bien comentamos en el apartado de impuestos, vamos a tener que agregar la información del comprobante de la retención que vamos a timbrar. Para ello va a hacer clic derecho y en el botón de agregar al final para que nos permita agregar el movimiento. Sabes que el importe base fueron 1,160 pesos, con una asesoría de 1,000 pesos más el IVA. Sin embargo, yo te voy a hacer una retención de ISR por el 10%, que serían 116. Va a ser de tipo pago definitivo y guardamos. Adicionalmente, en el mismo mes de febrero, tuvo otro documento también de servicios profesionales. Lo que vamos a hacer es englobarlos. Ok, sabes que en el mes de febrero también tuve otro servicio profesional. Pues y también le retuve, ok. Vamos agregando otro movimiento. Sabes que ahora me cobró, para ver como que el cambio directamente, ahora me cobró 10,000 pesos. Ok, tipo de impuesto de retención que me va a hacer retención de ISR. ¿Cuánto va a ser el importe retenido? Ok, el 10% estamos hablando de 1,000 pesos. Y guardamos. Si se fijan en el apartado del total de retenciones, sí me va acumulando, me va sumando las retenciones. Habíamos hablado entonces que el 10% de los 10,000 eran 1,000 pesos y el 10% de los 1,160 eran los 116 pesos. Bien, aquí está la sumatoria de los 1,160, perdón, de los 1,000 más los 116 pesos. Está la sumatoria. Sin embargo, como bien mencionábamos, en el monto total de operaciones, en el total de grabado y en el total exento, como cada apartado es distinto, no hay una forma de hacer un
un cálculo no automático, por lo cual aquí tenemos que sumarlo. Ok, para el apartado de servicios profesionales, el importe base del impuesto pues se sumaría en total. Estaríamos hablando entonces de 11,160 pesos. ¿Cuánto fue grabado en este caso para servicios profesionales? El total es el total grabado. Entonces, el mismo monto total de la operación sería lo que tenemos que poner en este caso para el total grabado, que sean los 11,160 pesos. Exento sería la diferencia entre el monto total y el total grabado, que en este caso sería 0. Y el total de la retención. Con esto ya tendríamos capturada completamente nuestro documento de retención de información de pagos para servicios profesionales. Ahorita aquí, como bien les comenté, si te intento timbrarlo, me va a arrojar el error de que es un certificado de prueba, de que no se puede validar en la lista LCO, o bien un error de no controlado. Vamos viendo ahorita qué mensaje de error nos arroja. Ok, nos dice, error, el RFC del emisor no cumple con el régimen autorizado lista de contribuyentes con obligación. Como bien les comentaba, como que es la conexión directamente al PAC por nuestro acuerdo de servicio, el PAC al momento de validar el RFC genérico que yo tengo, dice, ¿sabes qué? Para este RFC pues no hay ningún CCD asignado, o el CCD que tienen no es válido. Y más aparte pues no encuentro a dicho contribuyente como un contribuyente válido en la lista LCO del SAT. Por lo cual pues ahorita nos arroja el error. Sin embargo, como ahorita ya intentó generar los datos del metadata, si ahorita yo voy y busco este documento en el AED, sí me va a aparecer ahí el registro. ¿Por qué? Porque ya me generó los datos del metadata, que son todos los datos que estamos verificando para el timbrado o que no maneja tal cual en el XML. Vamos viendo. Ok, si yo me voy al menú de empresas, administrador de documentos digitales, visor de documentos digitales. Como bien comentado, vamos a tener dos pestañas nuevas. Retenciones recibidas, que aquí nos van a aparecer todos los XML de retenciones que importemos a la ADD, como retenciones emitidas. Todas las retenciones que nosotros vayamos emitiendo nos van a ir apareciendo en este apartado. Como vos ves, aquí tenemos ya la de servicios profesionales 2, que eran los 1160, que aun cuando no se timbró, o sea, no vamos a tener el dato del UID. Si se fijan, el UID está vacío. Ya tenemos los datos, ¿por qué? Porque nos generó la metadata. Cabe mencionar que si el documento yo lo borro desde el sistema, también me borra el registro de aquí de la ADD, que no estaría ligado. Con todas las opciones que maneja el apartado de todos los XML en la ADD, desde aquí vamos a poderlo verificar, filtrar y analizar. El siguiente punto donde vamos a poder analizar esta información va a ser directamente en el reporte que les mencionaba. Menú de reportes, auxiliares, listado de retenciones. Aquí vamos a tener entonces el filtrado por fecha, por folio, por beneficiario, por complemento, por documentos timbrados, por documentos sin timbrar, etc. Vamos bien, entonces ya generamos el documento con la fecha de enero. Vamos a filtrar todo el mes de febrero, 01/02/2015 al 28/02/2015. Ok, para todos los folios, todos los beneficiarios, únicamente lo que me entrega únicamente los de servicios profesionales, y que me traiga ahorita solo los timbrados, que en teoría no me debe traer ninguno. ¿Por qué? Porque no tengo ninguno timbrado en el sistema. Lo ejecutamos. Se fijan, no me trae ninguna información. ¿Por qué? Porque hasta ahorita no tengo ninguno timbrado. Sin embargo, si realizo el filtro, únicamente son los que están pendientes por timbrar. Ya me trae los dos documentos que tengo capturados de servicios profesionales únicamente. Donde aquí puedo analizar en el mes, ok, cuánto retuve por servicios profesionales. Ok, en el mes he retenido 6,116 pesos por servicios profesionales, con el estatus de por timbrar sin UID porque aún no se ha timbrado.
Para la configuración del envío por correo cabe mencionar que aquí va a ser igual que en comercial y que en Compact y nóminas. Para hacer la configuración del correo es desde el ADD, en Compact y admin, configuración, configuración de correo. Aquí es donde vamos a poder dar de alta y modificar nuestros distintos dominios de correo que maneja la empresa para hacer el envío de la información, tal cual como se venía manejando en Compact y nóminas para el envío de la información, o como se maneja en comercial, que va a ser agregar nueva configuración, y en el nombre del servicio vamos a poner el dominio de correo. ¿Qué significa esto? Lo que va después del arroba y antes del punto. Por ejemplo, mi correo electrónico es francisco.delgadillo@compaqui.com. ¿Qué es lo que sería el nombre del servicio? Sería Compaqui, porque es lo que va después del arroba y hasta antes del primer punto. Servidor de correo saliente SMTP. Esto es el SMTP que va a tomar para la salida de correo electrónico. ¿Por qué puerto va a salir? Si va a ser por parte de conexión segura. Y aquí el punto importante a aclarar es el usuario y la contraseña. Cabe mencionar que este usuario y contraseña no son los usuarios y contraseñas con los que accesan a su correo tal cual, sino es con el que va a obtener el acceso el equipo a conectarse al servidor de correos, que es muy diferente a mi sesión de usuario, de mi usuario y mi contraseña. Por lo cual estos datos el agente de sistemas los debe de proporcionar, o el agente que está administrando nuestro servidor de correo, ya que son los datos con los cuales va a poder accesar o va a poder interactuar con el servidor de correo de la empresa para hacer el envío por correo. Ok, este sería todo el apartado del módulo de retención de información de pagos en Compact y bancos. Igual ahorita vamos a pasar al apartado de preguntas, sin embargo ahorita con esto finalizamos la presentación. Igual entonces te pasamos a contestar las preguntas. Por el momento sería todo, que pasen buen día y nos quedamos a responder.